¿Dónde están los congresistas? Pues aquí les vamos a dar la lista de cuáles fueron los congresistas que se desaparecieron cuando se necesitaba debatir una ley para controlar el descontrol de los peajes. Los que aparecen en blanco no están. ¿Dónde está nuestro compañero Ariel Ávila? Por favor, quienes en estos momentos están en el en vivo, escríbanle que vengan al recinto porque necesitamos que voten. ¿Dónde está el compañero León Freddy? ¿Dónde está el compañero Iván Name? Aquí necesitamos que esté la senadora Marta Peralta, necesitamos que esté el senador Ferney Silva, necesitamos que esté el senador Julio César, necesitamos que esté el senador Iván Cepeda por aquí, necesitamos que esté los demás senadores, el senador Aida, el senador Yolanda. Estos senadores del Partido Liberal no se encuentran en el recinto. Necesitamos que vengan a votar porque necesitamos de sus votos para que no se caiga la sesión. En este momento estamos en sesión. Los del Centro Democrático, por supuesto, se fueron para que no tuviéramos el quórum, y estos son los senadores que en estos momentos no están en el recinto. Se van para de esta forma no se discuta el proyecto de ley. Entonces, aquí están los senadores. ¿Dónde está el senador Julián Gallo? ¿Dónde está el senador Blanco? Estos son los senadores que aparecen en blanco, los que no están, ¿sí? Cambio Radical, ¿dónde están estos senadores? Senador Motoa, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Y por supuesto, no hay ninguno del Centro Democrático. Como ustedes pueden ver, Miguel Uribe, Paloma Valencia, no están. Aquí no está ningún senador del Centro Democrático, ninguno, se fueron. ¿Dónde están? Necesitamos que vengan y voten. No están. Aquí tenemos los del partido de Comunes, no está la senadora Sandra. ¿Dónde está la senadora Sandra? ¿Dónde está el senador Catatumbo? Necesitamos que estén aquí votando. Del Partido Conservador, como podemos observar, son varios los que están faltando. ¿Qué pasa con el senador Juan Carlos García? ¿Dónde está el senador? Aquí por este lado tenemos senadores también del Partido Conservador y Partido de la U que no se encuentran en el recinto. Necesitamos que estén para que podamos avanzar en la discusión. Necesitamos que se encuentren presentes. Senadora Norma Hurtado, ¿qué pasó, senadora? ¿Dónde está? Senador Chacón, necesitamos que se acerquen a votar. Senadora Karina, senador Mauricio Gómez Amín, senador Miguel Ángel Pinto. ¿Dónde está el senador Miguel Ángel Pinto? Senador Alejandro Vega. Estos son senadores que no se encuentran. Y por este lado del pacto histórico, senador Iván Cepeda, ¿qué está pasando? Necesitamos que esté acá. Senador Julio César Estrada, por acá la senadora Peralta, por favor, senadora, necesitamos que esté aquí. Senador Ferney Silva, la senadora por acá por parte del Partido Verde, un jalón de orejas a nuestro compañero del Verde, Ariel Ávila, que había estado acompañando el proyecto de ley. Como pudimos observar, faltaron algunos del Pacto Histórico y de Alianza Verde, pero la lista más grande de inasistentes la tuvo el Partido Liberal, el Partido de la U, el Conservador, Cambio Radical y claramente el Centro Democrático, pues no estuvieron sus cabezas ni María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Paloma Valencia. Y como lo dijo Fabián Díaz, absolutamente todos los del Centro Democrático se marcharon. No hay ninguno del Centro Democrático. Como ustedes pueden ver, Miguel Uribe, Paloma Valencia, no están. Aquí no está ningún senador del Centro Democrático, ninguno, se fueron. ¿Dónde están? Necesitamos que vengan y voten. Mírelos y conózcalos para que cada vez que pague un peaje se acuerde de ellos. ¿Y qué tienen en común los partidos de los congresistas que desaparecieron? Pues que el dueño de varios de los peajes les hizo millonarios aportes, lo que parece indicar que esta gente no pelea por el pueblo que les dio el voto, sino por la gente que les llenó los bolsillos. Y algunos son tan descarados que miren lo que escriben. Miguel Uribe en 2019: no estoy de acuerdo con que suba el valor de los peajes. Paloma Valencia: desde el inicio el gobierno le mintió a los colombianos, aumentó el costo de los peajes. María Fernanda Cabal: suben de nuevo los peajes. Y con este tipo de artimañas intentan engañar al pueblo, echándole la culpa a Petro del aumento de los peajes. Pero
cuando es a ellos a los que les toca defender al pueblo de los peajes, no aparecen, se van y no se les ve ni por la esquina. Esta gente es la culpable de que solo desde 2022 6 intentos por mejorar la condición de los peajes se hayan caído en el Congreso. Pues bien, en plenaria, Miguel Uribe Turbay sería ponente de un proyecto diferente. Proyecto ley número 055/2024 Senado, por medio de la cual se continúa la escalera de la formalidad y se dictan otras disposiciones para disminuir los costos y trámites a cargo de las empresas. El ponente, el honorable senador Miguel Uribe Turbay. Por lo que esto le dijo el senador Fabián Díaz. Senador Miguel Uribe, aquí estamos y aquí nos vamos a quedar en su proyecto de ley. Porque a diferencia suya, senador, hay que dar el debate democrático, no huirle al debate como usted sí lo hace, senador, en el proyecto de peajes. Un proyecto que inició la discusión, pero al momento de desarrollarse los impedimentos, usted se fue. Senador, deje de seguir guardando el negocio de los peajes en nuestro país. Un negocio que le ha costado el desarrollo justamente económico a Colombia por las distancias, por las tarifas, por los abusos que se tiene. Aquí estamos en su proyecto. Espero que usted también se quede en el proyecto de peajes. Por ello, esto respondió Turbay. Lo primero es que se me acusa de defender el negocio de la infraestructura en Colombia. Pues la verdad es que si defender el negocio de la infraestructura es defender la inversión en obras, en viaductos, en puentes y en todo lo que implica la infraestructura vial del país, pues claro que la defiendo. Hoy más que nunca Colombia necesita infraestructura de calidad. Es uno de los jalonadores, palancas más importantes del desarrollo del país. Y aquel que me acusa de defender las obras de infraestructura en el país, nada más ni nada menos está presentando un proyecto que crea mayor incertidumbre y va a destruir por completo el sistema de alianzas público-privadas que hoy Colombia tenía antes de este gobierno y que está bien reconocido a nivel mundial. Y en ese orden de ideas, pues claro que he hecho todo lo posible con la bancada del Centro Democrático para evitar un proyecto dañino, como lo hemos hecho con las reformas de Gustavo Petro, por supuesto. Y entonces le da urticaria a este senador que nosotros nos salgamos cuando consideramos que romper el quórum es la mejor manera para evitar la aprobación de un proyecto. Pero si salirse y romper el quórum implica parar un proyecto dañino, lo haremos las veces que sea necesario. Así que, claro que sí, aquí seguiremos dando la pelea y no importa cuánto nos traten de intimidar, agredir o amenazar, aquí estamos firmes y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, Fabián Díaz no se dejó enredar y así respondió: No, senador Miguel Uribe, usted no está apoyando la infraestructura vial en nuestro país. Usted lo que está apoyando es un negocio abusivo que se creó en nuestro país con los peajes. Negocio que se ha generado en razón a financiadores de campañas de diferentes gobiernos. Financiadores incluso del gobierno del Perdón. Senador, al usted no querer regular justamente los peajes en nuestro país, estás beneficiando a esos financiadores de campaña que se lucran justamente en razón a la productividad de nuestro país, toda vez que esos peajes incrementan en los fletes, en los productos, más del 13%, y esto termina incidiendo justamente en la productividad de nuestro país. Yo quiero que por favor usted revise cómo es posible que Colombia tenga la mayor cantidad de peajes, las tarifas más costosas y las distancias más cortas, y en comparación a otros países como Ecuador, 200 kilómetros, vías excelentes condiciones, tenga de a un peaje pagando un poco más de $1 en 200 kilómetros. Entonces, no nos venga a decir a nosotros que está defendiendo la infraestructura vial de nuestro país, cuando usted lo que está defendiendo es el negocio abusivo que se inventaron los financiadores de sus gobiernos. Eso sí, Paloma, con la cara bien dura, dice que el proyecto de ellos sí es importante, pero en el de los peajes se sale bien campante. Vea, este proyecto es muy importante. A todos nos importa aquí la informalidad. A todos nos importa que los negocios de este país puedan salir adelante.
Señora, el tema de los peajes también es un tema sumamente importante. Por favor, no se salga de la plenaria, que a todos los colombianos nos importa el tema de los peajes, tanto como el tema que está usted exponiendo. Por ello, Fabián Díaz escribió: el Centro Democrático, defendiendo los abusos de los peajes, pues son los financiadores de sus gobiernos. Él es Miguel Ángel Pinto, hace parte de la Comisión Séptima del Senado, comité encargado de asuntos como el régimen salarial o la seguridad social. De la comisión, compuesta por 14 senadores, ya 8 firmaron una proposición para hundir la reforma laboral, lo que nos hace preguntarnos por qué en esta comisión quienes están en contra de las reformas son mayorías y cómo se eligieron a estas personas para que justamente fueran mayoría. Para dar respuesta debemos saber que la misma Comisión Séptima también se encuentra en la Cámara de Representantes. Allí se hablan los mismos temas, pero está compuesta por 19 congresistas. La diferencia es que en Cámara la reforma laboral sí pasó, pues de los 19 solo 2 son del Centro Democrático y otros 2 de Cambio Radical. El pacto histórico cuenta con 4 integrantes, lo que iguala las cosas en cuanto a congresistas de gobierno y de oposición, lo que permite por lo menos un debate. Ahora entendemos que lograr mayorías en una u otra comisión permite por lo menos debatir los proyectos de ley. Sin embargo, cuando son 8 de 14 los que no quieren ni siquiera discutir, la cosa es diferente. Eso también nos hace preguntarnos por qué no se eligen a todos los congresistas del pacto histórico y los meten en una misma comisión para que se pasen todas las reformas. Para responder debemos saber que la Ley 3 de 1992 indica cómo debe hacerse esa división. Su artículo 6 menciona que las comisiones permanentes se elegirán por el sistema de quociente electoral previa inscripción de listas. En palabras de la registraduría, se refiere al número que resulta de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por proveer. Por tanto, ningún partido puede apoderarse por completo de ninguna de las comisiones. Por ejemplo, así está repartido el Centro Democrático. En cada una de estas células tienen por lo menos a un integrante en cada una de ellas y máximo 2 por cada comisión. Lo mismo pasa con el Partido Liberal, quien cuenta con su representante en la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto. El señor ha integrado el Congreso con el Partido Liberal desde el 2018, según revela su informe de rendición de cuentas. ¿Y qué provecho le puede sacar este señor a la Comisión Séptima, que maneja, por ejemplo, temas de cajas de previsión social o fondos de prestaciones? Pues aquí vamos a dejarle una información para que usted saque las conclusiones. Según Cuestión Pública, en 2012 y 2013, Ángela Pinto Vargas firmó con el Tránsito de Bucaramanga contratos por valor de 45 millones de pesos. El hermano del senador firmó entre 2018 y 2020, mientras él era senador, 3 contratos por valor de 81 millones. La hermana del congresista, Elizabeth Pinto, firmó desde 2014 hasta 2019 varios contratos por 266 millones. Miguel Ángel Pinto, el hijo del senador, tiene contratos por 103 millones. Silvia Patricia Pinto, también hija del senador, lleva 152 millones en contratos. Mejor dicho, nunca les ha hecho falta una reforma laboral. Por eso, Cuestión Pública compartió en 2021 que miembros de la red del senador Miguel Ángel Pinto registran 132 contratos con entidades públicas, 71 adjudicados mediante contratación directa entre 2010 y 2020 por más de 10.000 millones. Los 3 hijos mayores de edad del senador, Silvia, Miguel Ángel y Ángela, han suscrito 13 contratos con el Estado por 300 millones de pesos mientras Pinto era congresista. Todos los contratos fueron adjudicados por contratación directa. No siendo suficiente, miren también lo que encontramos en este listado del examen preocupacional Contratistas Departamento Nacional de Planeación, en donde pueden observar a Silvia Patricia Pinto Vargas participando del examen de contratistas. También encontramos que la señora era supervisora en el Fondo Nacional del Ahorro, ya era parte de la gerencia regional y sí, también la encontramos como conferencista de la misma entidad en el cargo de gerente regional. Tal vez por eso le es fácil al congresista archivar la reforma laboral. No entendemos con qué cara dice que devolver la
las horas extras es una causa del Partido Liberal. Eso lo escribió en 2016. Han pasado 7 años y no ha hecho nada. Más tarde se conoció la noticia de que habían despedido a su hija del fondo, por lo que escribió: afortunadamente mi hija tiene papá, yo a ella sí la crié. Por lo que Ani Ruiz le respondió: pues claro, nos dimos cuenta que tenía papá que la puso a vivir de la teta del Estado. Marce Portilla también le escribió: qué gran argumento para alguien que presuntamente legisla en contra del pueblo. Y Jojare lo remató diciendo: pero la vas a tener que mantener vos y no nosotros. Frente al anuncio de que se tiene mayorías en la Comisión Séptima del Senado para hundir la reforma laboral, integrada por la tecnocracia neoliberal y la extrema derecha y el uribismo, el Comando Nacional Unitario, integrado por las 3 centrales obreras, CUT, CGT, CTC, y las 2 confederaciones de pensionados, la CPC y la CDP, adicionalmente con la Asamblea Nacional Popular que se reunió el pasado 14 y 15 de septiembre por las reformas sociales, la paz total y la unidad del pueblo, estamos convocando a una amplísima movilización en todo el país de rechazo y de protesta a esta decisión del Congreso de la República que hunde la reforma laboral, una reforma hecha para recuperar derechos. Esta es la respuesta desafortunada de la extrema derecha, el uribismo y de la tecnocracia frente a los reclamos insistentes de la población. Todos a la calle el 18 de marzo en todo el país. Hoy estoy en Viena para poner sobre la mesa una propuesta para cambiar el rumbo. Mencionaré 2 puntos de esta. 1. Colombia insiste en la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas por razones científicas y prácticas. La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí no es perjudicial para la salud. Estamos convencidos de que solo podremos arrancar la mata de las manos de los narcotraficantes si usamos todo su potencial en aplicaciones industriales como fertilizantes y bebidas. Estamos utilizando los procedimientos contenidos en las convenciones para adelantar esta solicitud. Insisto, nuestro pedido está previsto por el marco legal vigente y confiamos en el estudio científico de la Organización Mundial de la Salud nos dará la razón y que esta comisión también escuchará a la ciencia. Excluir la hoja de coca de la lista no implica dejar de erradicar. Tenemos unas metas ambiciosas de erradicación. Además, hemos puesto el foco en la interdicción de grandes cargamentos a los grandes traficantes para golpearlos donde más les duele, en sus finanzas. Ante estas palabras, el superintendente del subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez, escribió que las hojas de coca pueden usarse en té, mate o como antivirales, cardiotónicas, anestésicas, analgésicas y para tratar el mal de altura. La hoja de coca puede ser ungüento, abono y biofertilizante y puede transformarse en textiles, polímeros o plásticos y hasta en cosméticos. De hecho, miremos algunos productos de Coca NASA, una empresa de iniciativa indígena, primera y única con registro sanitario. En su catálogo encontramos productos como pomadas para dolores, joyería, aromáticas y harina como una solución al hambre y la desnutrición. Observen la tabla nutricional del producto, lo que garantiza un completo sostenimiento con recetas como pasteles, galletas, batidos, granolas y hasta natilla. Los productores también ofrecen aceite de coca para masajes y baños, cóctel de coca, bebidas energizantes, aguardiente, gel frío para dolores, té, galletas, cerveza y ron. Hasta ahí podemos ver cierta diferencia entre la hoja de coca y la droga que sacan a partir de la hoja de coca. Incluso el mismo Gustavo Petro dijo que la hoja de coca puede ser abono y biofertilizante. Pero esta es una parte de una hoja de coca. La mata es la vegetación, no tiene la culpa. Se encontró en la selva amazónica por los incas y otros pueblos y tiene un consumo precolombino permanente que no arroja cocaína. Ahora, ¿qué hacemos con esto en la economía descarbonizada y en la transición que tenemos que hacer? Esto puede ser abono, biofertilizante. Puede reemplazar abonos hechos sobre la base del petróleo y por tanto constructores de crisis climática. Aquí hay una solución parcial. Podría ayudar
ayudarnos a tener una agricultura, en el caso colombiano, descarbonizada. Lo coloco como un ejemplo de cómo la construcción de una economía y de una industria descarbonizada puede ayudarnos incluso a solucionar problemas que la economía carbonizada nos produjo. Y sí, mientras todos los gobiernos anteriores vieron en esta planta un único problema, Gustavo Petro encontró fue oportunidades, y así fue como el Ministerio de Agricultura y el ICA otorgaron el primer registro de abono orgánico con composición de hoja de coca. Los problemas que enfrentan empresas como esta es que no pueden exportar sus productos, limitando el aprovechamiento económico de la planta. Y hoy hay 3 empresas en Colombia, 2 de ellas, bueno, hablemos de una, que puede hoy comprar 20.000 hectáreas de hoja de coca y tiene cliente en Estados Unidos y solo necesita que haya un decreto que le permita transportarlo y sacar el tema del alcaloide. Entonces no es la gran panacea, pero sí se puede dar otros usos. Hoy Estados Unidos lo está pidiendo, Asia lo está pidiendo, Colombia podría salir de miles de hectáreas de hoja de coca si permite que la podamos vender, pero le vende a Coca-Cola, ahí en el mundo, en el mercado. Perú, porque permite su legislación interna el decreto hacerlo. Nosotros estamos amarrados, entonces hay que hacerlo, es loable, es rentable. A estas 10.000 hectáreas de coca, digamos que le quitan a la mafia y la hacen producción, es una ganancia, es decir, darle otros usos. Plata en narcotráfico, volver la industria y hacer que no terminen las drogas en cocaína es una ganancia. Y el mundo debe girar hacia Colombia, tiene una posibilidad de competir. Le estamos amarrando las manos a empresarios y productores de salir de una economía ilegal a una economía legal. Pero ese es un cuento. La empresa tienen pedidos con la DEA, no es un cuento. Yo creo que ustedes desconocen algo del tema, no es un cuento, es un tema real. Farmacéutica la compran, de hecho compran cocaína pero en varias partes para hacer medicamentos, para hacer ensayos. No toda la cocaína que producen en el mundo se la sopla, no, la cocaína de hecho, ¿sí? Y no toda la hoja de coca se hace para hacer producción de cocaína, no es verdad. Lo que pasa es que hay un desconocimiento en el tema y entonces todo el mundo comienza a satanizar, pero no es una salida. Obvio, no es lo mismo que producir cocaína hoy en la política que tenemos, pero si eso se regulariza y eso se vende como un agro, eso se acaba. Y Colombia, para superar el conflicto, tiene que hablar de una nueva política de drogas. Solo miremos el listado de medicamentos de control especial en Colombia, un tipo de medicamentos que por su potencial de causar abuso y dependencia son estrictamente vigilados por el Estado. En la lista podemos encontrar principios activos como el del alprazolam, clonazepam, fenobarbital, morfina o fentanilo. Pero ¿por qué el fentanilo o la morfina, derivados de la amapola, sí pueden estar en nuestros hospitales, pero no los conseguidos a partir de la hoja de coca? La respuesta la presenta la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Allí se reconoció que había unas sustancias que significaban un peligro social y económico para la humanidad, por lo que se incluyeron en 3 listas para aplicarles medidas de fiscalización. Incluso se tomaron medidas para prohibir su producción, fabricación y exportación. Del arbusto de coca se puntualizó ser sujeto a medidas específicas, como por ejemplo informes anuales sobre las hectáreas sembradas. Aclaramos que el arbusto hace referencia a la planta, y sabiendo ello, la convención obligó a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado silvestre y destruir los que se cultiven ilícitamente. Y así fue como las hojas de coca, al igual que la cocaína, ingresaron al listado. Pero han pasado muchos y muchos presidentes y ni arrancándolas de raíz ni fumigando han podido con ella. Y así fue como inició la satanización hacia una planta que, como ya vimos, puede servir de abono, alimento o medicamentos. Incluso se le tachó de ser la mata que mata. Si no cultivas la mata que mata, cambiarán muchas cosas del campo. Desaparecerán los sembrados de minas, se secarán los ríos de sangre, cesarán las lluvias de plomo, llorará la gente de alegría, acabarán las noches oscuras, regresarán los desplazados al campo, crecerán cultivos más sanos. La coca, la marihuana, la amapola matan. No cultives la mata que mata. Mensaje de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Por eso la Corte Suprema de Justicia ordenó el retiro inmediato de la publicidad, y si Vicky no nos cree, que por favor consulte los archivos de la revista que dirigió. La misma señora también escribió. Laura Sarabia pidió en la ONU eliminar la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas. No hay derecho. Este gobierno todo lo que hace termina favoreciendo
apoyando a los narcos. Petro primero acabó con la lucha contra toda la cadena del narcotráfico y estamos nadando en cocaína. Se dedicó a la interdicción, que no es suficiente. Además, no erradica. Los peores criminales que son narcos están libres por ser gestores de paz. Una desgracia absoluta. Protegieron a Araña, pedido en extradición por Estados Unidos. ¿Qué más quieren? Por lo que la bióloga Alejandra Marín le respondió: la hoja de coca está compuesta por 15 diferentes alcaloides que le otorgan diferentes propiedades biológicas. A través de un proceso de extracción acuosa, infusión, es usada con fines medicinales en la cultura ancestral. La hoja de coca no es sinónimo de cocaína. Toca leer, señora. María del Mar Pizarro también dijo: repitan después de mí, la hoja de coca no es cocaína y el uso de esta planta no debería ser criminalizado. Es hora de regular por completo su uso medicinal, científico, industrial y legal, con garantías para los campesinos quienes la cultiven y hagan uso legal. Y Petro también comentó: la hoja de coca no es cocaína y se puede usar en múltiples usos sin el alcaloide. Por eso luchamos al lado de Bolivia para que el mundo apruebe quitar la prohibición de la hoja y avanzar hacia usos legales de la hoja y la paz de muchas regiones del país. El pacto histórico respalda la propuesta de la consulta popular del presidente Petro. La Comisión Séptima del Senado le está quitando la posibilidad de derechos de tener un empleo decente a muchos colombianos y colombianas. Está atentando contra las madres comunitarias, señoras que toda la vida han criado hijos ajenos, que las han explotado, que les han pagado mal, muchas veces ni siquiera un mínimo. Atenta contra los vigilantes, personas que trasnochan todos los días dándonos seguridad por no subirles 2.000 pesos. Es inaudito que la Comisión Séptima del Senado ni siquiera pueda debatir la reforma laboral. Vamos a una consulta. Invitamos a todas las bases del pacto histórico, a toda la ciudadanía colombiana. Vamos a derrotar la corrupción, vamos a derrotar la infamia, vamos a derrotar la miserableza con que se tratan los colombianos desde el Senado de la República. Y sí, estos senadores con cara sonriente están felices por haber firmado esta proposición con el fin de archivar la reforma laboral sin ni siquiera debatirla. Por eso esto comentó el senador Omar Restrepo. No podemos permitir que 8 o 9 congresistas decidan por la suerte de más de 50 millones de colombianos que esperan y necesitan una reforma laboral que garantice el trabajo decente, que dignifique a los trabajadores, la educación en relación a los aprendices del SENA, y que esto se quede sin la posibilidad de que por lo menos se le dé un debate en la Comisión Séptima. Es una injusticia, es totalmente algo que no podemos permitir y el pueblo no puede perdonar ni olvidar este tipo de injusticias en relación a la necesidad de ajustarnos a los nuevos tiempos. Para que entendamos mejor lo que pasa, es importante saber que la Comisión Séptima está compuesta por 14 senadores y en su mesa directiva encontramos a Nadia Blel como presidente y a Berenice Bedoya como vicepresidente. La cosa es que tanto la presidente como la vicepresidente fueron las que firmaron la ponencia de archivo, o sea que desde allí empezamos mal. Además, tachamos en rojo a los senadores que firmaron la ponencia negativa y, como pueden observar, integran la mayoría de la comisión, dejando matemáticamente hundida a la reforma. La comisión también la integran Wilson Arias y Omar Restrepo, quienes le enviaron estas palabras al sindicato del SENA. Y estamos con la reforma. Hay que dignificar el trabajo en Colombia, hay que garantizar el trabajo justo, hay que democratizar las relaciones laborales. Es parte de nuestro proyecto y acompañamos esta causa justa. ¡Para adelante! Y como acabamos de escuchar, la reforma tiene el objetivo de dignificar el trabajo, regresar derechos y hacerlos más justos, pero quienes firmaron la proposición ignoran ese argumento para ampararse en que la reforma laboral no genera empleo. Este proyecto que hoy archiva la reforma a la salud, este proyecto que hoy archiva la reforma laboral es el resultado precisamente de ese ejercicio, teniendo en cuenta que lastimosamente este proyecto no genera empleo,
no combaten la informalidad tan alta de nuestro país y no concilian entre el bienestar laboral de los trabajadores y la productividad del sector empresarial que tanto necesitamos para que la economía vaya en aumento. La senadora Esperanza Andrade escribió que tomó la decisión porque estaba defendiendo los intereses de los trabajadores, pero parece que no, porque la reforma, por ejemplo, quiere que se remunere con un recargo de un 100% al trabajador si le toca trabajar en su día de descanso obligatorio, y también quiere que a los padres se les dé una licencia de paternidad de 6 semanas. Entonces dudamos un poco de que realmente esté a favor del trabajador. De hecho, pensamos lo contrario, tal como lo dijo el senador Alex Flores. Qué conchuda la gente que quiere que le paguen horas extras y recargo por trabajar los domingos y los festivos. Flo, es que son... Eso es lo que piensan los congresistas que hundieron la reforma laboral en contra de ti, del pueblo trabajador. Es que cómo se le ocurre a la gente pretender que les paguen mejor. Qué descarados los que reclaman condiciones dignas en el trabajo. Qué sinvergüenza los que están reclamando prestaciones sociales y vínculos formales. Estos congresistas enemigos de la gente adornan con palabras huecas su decisión de favorecer a empresarios que lo financian en campaña. Están en contra de la gente. El Congreso de Colombia no sirve, no representa a los colombianos. Cerremos este chuzo que para lo único que sirve es para sacarle plata al que trabaja y produce. Hay que pedirle perdón a los colombianos, perdónennos, porque no hemos sido capaces. Yo seguiré aquí mientras pueda y se requiera defenderlos, pero la verdad es que este espacio no sirve. Y sí, tal vez mientras sean Sarmiento Angulo, los Ardila Lule y los Santo Domingo quienes llenen los bolsillos de los congresistas, no veremos ni una sola reforma a favor del pueblo. De hecho, si le hiciéramos caso a las palabras compartidas por Gustavo Bolívar, en donde menciona que si los políticos usaran chaquetas de patrocinadores como los pilotos de NASCAR, entonces sabremos quién es su dueño. Y sí, aquí hicimos el ejercicio y así se vería una chaqueta del Centro Democrático con logos de azucareras, gaseosas, bancos, dueñas de EPS y constructoras, los verdaderos dueños del Centro Democrático. Por esa situación es que Alejandro Campo escribió lo siguiente: casi 9.000 millones le dieron de donaciones las empresas al Centro Democrático. Ahora entienden por qué no votan en favor de los colombianos trabajadores. No sean ilusos, los elige el pueblo, pero hacen los mandados de los empresarios. Fíjense bien, al Centro Democrático le echan casi 9.000 millones de pesos los empresarios. ¿Ustedes creen que ellos van a votar por los pobres, los trabajadores? Miren quién pone la plata. Ahora ustedes se aterran de que ellos quieran hundir la reforma que beneficia a los trabajadores y le cobra a algunos empresarios. Y así ustedes son ilusos, los reciben en elecciones, creen que los van a apoyar a ustedes y a mejorar su vida. Y algunos hasta piden que les den cosas para votar y refrigerios. Ahí tienen, eso es lo que tenemos. Miren quiénes ponen la plata de ellos y para quiénes funcionan ellos. Además, Daniel Quintero envió este contundente mensaje. Se cayó la reforma laboral, el derecho a las horas extras, el derecho de los ciudadanos al recargo nocturno, el derecho al recargo dominical y festivo. El Congreso es una banda criminal dedicada a la extorsión. Hace unos días dije esto: lamento ser ave de mal agüero, pero no creo en ese Congreso. Creo que van a hundir la reforma a la salud por más buenas intenciones que tenga el gobierno. La dejan pasar en la Cámara para luego hundirla en el Senado mientras extorsionan al gobierno por puestos. Es lo que han hecho estos 3 años y les aseguro que es lo que van a seguir haciendo. Guarden mis palabras. Yo quiero decirle al gobierno que llegó la hora de ponerle fin a la ingenuidad. El Congreso va a tumbar todas las reformas, no solo la laboral, la de la salud, la de las pensiones, y la que la dejen viva, la reforma que dejen viva, se la van a dejar a la Corte Constitucional para que sea ella la que la tumbe. El Congreso se ha burlado del gobierno, se burla de los trabajadores y se va a seguir burlando de Colombia. No son las reformas las que se deberían caer, sino ese Congreso. En esta reforma no les están regalando el tema del contrato laboral. Nos están devolviendo lo que hace 22 años nos quitaron y por eso no le estamos viniendo a mendigar al Congreso de la República. Le estamos viniendo a exigir que legisle a favor de la juventud trabajadora de este país y yo creo que esa tiene que ser un poco la consigna. Le venimos a pedir a la Cámara de Representantes, pero también a la ministra de Trabajo, que nos devuelva los derechos laborales para la juventud trabajadora de este país y esa tiene que ser la consigna también. Y solo un dato más que me parece muy importante a propósito de varios planteamientos que se están haciendo adentro del Congreso de la República, y es que el contrato de aprendizaje va a quebrar a los empresarios. Solo un datito. En el 2022, las 10.000 empresas más grandes de este país obtuvieron 20
netas por más de 1.700 billones de pesos. Billones, yo no sé cuánta plata eso es en física. Ganancias netas, utilidades, fuera de todos los gastos, 175 billones de pesos le quedaron a esas 10.000 empresas más grandes. Laboralizar a los aprendices del SENA, a 365.000 aprendices del SENA, solo les cuesta 1.5 billones. Eso quiere decir menos del 1% de todas sus ganancias netas. Y eso es muy importante porque no les estamos pidiendo que nos regalen, les estamos pidiendo lo justo. Ante estas reclamaciones, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sacó esta resolución en la que restringió el acceso de personas ajenas y en forma masiva al Congreso de la República. Incluso para cumplir con la medida, se decretó como responsable a la Policía Nacional. Pero ¿qué pasó para que tomaran tan drástica decisión? La respuesta nos la entrega el senador León Freddy Muñoz. Y toma esta decisión porque entraron estudiantes del SENA a exigir la reforma laboral que los implica a ellos. No hicieron nada distinto a gritar, a sacar sus banderas, sus pancartas. No hubo ninguna agresión, no hubo maltrato alguno, pero él tomó una decisión de impedir la entrada. Ese Congreso que está ahí prácticamente está cerrado por la decisión que toma este señor. Yo le pregunto al presidente del Senado, ¿será que esa misma decisión es para los empresarios, para los lobistas que llegan por miles allí a hacer lobby para que no pasen las reformas, que pasan además como Pedro por su casa? ¿Por qué no le prohíbe la entrada a ellos también? Aquí, señor Efraín Cepeda, usted se está comportando como un dictador. Usted no puede cerrar el Congreso al pueblo. Ese Congreso es para el pueblo. Esta situación es igual a cuando usted paga el arriendo de una casa y no lo dejan entrar. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque el Congreso no produce nada, solo gastos, y todos sus ladrillos, columnas y ventanas son mantenidos con los impuestos de todos los colombianos, incluidos los estudiantes del SENA que no dejaron pasar. Pero veamos números reales. Los colombianos pagamos el rediseño, actualización y mejora del sitio web de la Cámara de Representantes por 102 millones de pesos, pero no nos dejan ver ni sus computadores. Las medallas, banderas, pergaminos y botones para actividades de protocolo también las pagamos nosotros, pero no nos las dejan ver ni de lejos. Se gastaron 500 millones en adecuaciones de las instalaciones físicas del Congreso, pero no podemos pisar ni una sola baldosa. De nuestros impuestos se gastaron 30 millones en llantas para las camionetas de la Cámara, pero no podemos ni siquiera dar una vuelta en ellas. Se gastan 700 millones en insumos de impresión, útiles de oficina y consumibles de fotocopiado, pero lo usan para imprimir resoluciones para prohibirnos el paso. Se gastan 800 millones para sus computadores y mesas, con los que escriben que la policía no nos deje pasar. Les tenemos que pagar 700 millones para que le hagan mantenimiento a los vehículos de la Cámara, mientras que los que llegan en bus ni siquiera pueden pasar las puertas del Congreso. Tal parece que a ese lugar solo se puede entrar pero por televisión. Para eso se gastaron 1.900 millones de nuestros impuestos para pagar el alquiler de los equipos para el funcionamiento del canal del Congreso. Es bastante mezquino que hasta les paguemos el mantenimiento de los aires acondicionados y nos cierren la puerta en la cara. También les pagamos el mantenimiento de ascensores, pasajes en avión, seguros de vida, 3.000 millones para que les sirvan tinto y les hagan el aseo, pero a los del SENA no le ofrecen ni una agua panela. También se gastaron 8.000 millones para arrendar camionetas blindadas, más 100 millones en gasolina, etcétera, etcétera, y todo para que le pongan candado a la puerta y no dejen pasar al pueblo. No siendo suficiente, a cada congresista también se le paga un equipo de asesores con sueldos que se elevan hasta los 7.700.000. Incluso pueden ser hasta 10 personas por congresista. Por ejemplo, Paloma Valencia cuenta con 10 y así sucesivamente hasta generar esta larga lista de todas las personas mantenidas por nosotros. Y sí, también pagamos los del señor que nos prohibió el paso, los de Efraín Cepeda, quien se gasta mensualmente 25 millones de pesos. Sin embargo, los que ponen la plata, como ya hemos dicho, ni siquiera son escuchados. A este Congreso, que a veces vemos como un recinto alejado de la sociedad, hay que abarcarlo y
dispositivo radio con las voces de los aprendices del SENA que resuenen a lo largo y ancho del país. Compañeros, esa es la invitación, no va a ser la primera vez que lleguemos acá. ¡Viva el SENA! Por lo que Gustavo Petro escribió, Efraín Cepeda le ha negado la entrada a la juventud al Congreso de Colombia, institución que debe estar al servicio del pueblo. ¿A qué tiene miedo? ¿Al pueblo? Se tiene que levantar como lo permite la Constitución Política y para que no se equivoquen. Artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. Toda parte del pueblo podrá expresarse y manifestarse pública y pacíficamente. Ustedes están aquí públicamente y pacíficamente. Entonces ustedes están siendo ciudadanos y ciudadanas, están ejerciendo la Constitución y les felicito. Vamos a construir el gran movimiento. ¿Cuál es el miedo? Déjenos entrar. 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 ¿Cuál es el miedo? Empezó el pueblo a manifestarse y ya empiezan a traer los carteles de los senadores que traicionan al pueblo. Ellos sí son vándalos, ustedes son ciudadanos y ciudadanas. Un abrazo, compañeros y compañeras. Hoy Efraín Cepeda, presidente del Senado, le negó el ingreso a los aprendices del SENA. Efraín Cepeda les tira la puerta del Congreso en la cara a la Juventud Popular, porque venían cantando "Queremos consulta popular". Les tiene miedo el Congreso, de tal manera que me han dicho varios aprendices del SENA que como le cierran las puertas del Congreso, que ellos van a hacer audiencias públicas multitudinarias en los SENA en todo el país y que nos van a invitar a todos, incluso al Centro Democrático, a Cambio Radical, para que le explique allá a los aprendices por qué se niegan a que la juventud trabajadora tenga derechos laborales. Yo reto al Centro Democrático, a Cambio Radical, que en lugar de ir a decirles focas, vengan a aplaudir como focas acá. Que les digan por qué ellos creen que lo mejor para la Juventud Popular es que no recuperen el carácter laboral del contrato de aprendizaje, porque llevan 23 años que lo quitaron en el 2002 y que los aprendices del SENA ya no tienen ni licencias de maternidad, ni subsidios de transporte, ni derecho a vacaciones, no salen con experiencia laboral y eso se lo arrebataron hace 23 años. Los espero allá los de Cambio Radical y el Centro Democrático para que debatamos y si necesitan llevar refuerzos a Vargas Lleras o a Uribe, también los atendemos.